Para ser capitán del Atleti, cuando llegas a serlo, pues yo creo que es el mayor orgullo que puede tener un componente de la plantilla, ¿no? Es una responsabilidad, indudablemente. La gente muchas veces cree que la función del capitán es exclusivamente, como digo yo, lanzar la moneda y elegir campo, pero tiene otras funciones internas que son muy importantes. Pues sobre todo yo creo que tiene que representar un poco los valores de lo que ha sido siempre los jugadores del Atleti. Tiene que ser un poco la bandera de esos jugadores nuevos que llegan a la caseta, dirigirles, darles consejos, ser amigo y sobre todo inculcarles lo que es el Atleti y lo que son los valores del Atleti. Hay un momento cuando yo empiezo a ser las primeras veces capitán que hay algo en mí que me remueve por dentro, y la primera vez que fui capitán tengo el brazalete en casa porque la verdad que me hizo mucha ilusión y en mí cambió algo, ¿no? Ya lo que veía que eran ejemplos para mí, empecé a pensar que yo tenía que empezar a ser ejemplos para los que venían de fuera y para los que subían de categorías inferiores, ¿no? Como capitán siempre me ha gustado ser una persona responsable, ser una persona que dentro de tu manera de actuar tiene unos valores, ¿no? Yo creo que el capitán, como ha dicho Dani, es una persona que tiene que ayudar a los compañeros. Ganar la Supercopa fue increíble, ¿no? Pero la sensación de haber ayudado al compañero, de haber sido un tío pues respetuoso ya no con los propios jugadores, con los médicos, los fisios, con toda la gente que envuelve al equipo. Joder, a mí yo le doy mucha más importancia a la opinión que tenga el fisio, el médico, la gente que ha convivido contigo, que a lo que has hecho en un campo de fútbol o los números que hayas podido tener.